Muy buenos días. Vamos a iniciar con su entrevista. Como le fue informado en la convocatoria, usted trae presentación. Se le había dicho que se le iba a dar para presentar 5 minutos. Si usted quiere utilizar 2 minutos más para poder concluir de mejor manera, lo puede hacer. Serían 7 minutos. Luego vamos a pasar a una fase de pregunta y respuesta en la cual usted va a tener un máximo de 3 minutos para responder cada pregunta. Usted puede llevar su control del tiempo, ahí está el cronograma. Vamos a ser estrictos en el tiempo por respeto a los demás postulantes, así que se le deja en el uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. Dentro de mi plan de trabajo, antes de iniciar, quisiera hacer algunas ideas principales, siendo la primera idea principal que gestionar la inconflictividad es un tema importante para poder dar una mejor respuesta a las víctimas. El segundo elemento es de que la víctima tiene que ser el centro de, del proceso penal, lo que implica es que se le debe reparar y se le debe de acompañar dentro de todo el proceso penal. Siguiente, por favor. Algo importante que hay que recalcar y que representa esta diapositiva es que actualmente no estamos hablando de que el Ministerio Público ya no tiene cobertura a nivel nacional. Al día de hoy estamos con 340 municipios cubiertos y además se tiene un presupuesto casi de 4.000 millones. Esto lo que implica es que se tiene mejor capacidad para la resolución de la criminalidad, mejor acompañamiento en temas de reparación y además una mejor preparación en los temas de persecución penal estratégica. El problema es actualmente que se tiene una alta tasa de desestimaciones versus los casos ingresados. Ya algunas personas han comentado sobre este tema. La tasa de desestimación, perdón, el porcentaje de desestimación, estamos hablando del 65% versus la capacidad que se tiene en la aplicación de salidas alternas, criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, conversión, que son mecanismos que ayudan a descongestionar el sistema, que más o menos estamos en un 3%. Además, cuando hablamos de la solicitud de acusaciones, estamos hablando de un 4%, de sentencias un 2% y de otras salidas procesales un 26%. Y si analizamos el tema de los tipos penales que se están acusando, encontramos delitos de criminalidad cotidiana, como violencia contra la mujer, extorsión, violación, negación de asistencia económica, entre otros. Y cuando hablamos específicamente de delitos de crimen organizado, pues se encuentran en los últimos niveles. Siguiente. Es por eso y es importante retomar que cuando hablamos de un ministerio público efectivo, tenemos que hablar, uno, de que primero tiene que resolver conflictos. Dos, reducir la impunidad. Tres, dar respuesta inmediata a la víctima. Y cuatro, desarticular estructuras. En este sentido, mi propuesta del tema de gestión se basa en tres niveles. Primero, el primer nivel, que tiene que ver con la forma temprana de resolución de conflictos, que esto se vincula con una gestión inmediata. Además, ¿cómo se operacionaliza? Se operacionaliza con un tema de solución temprana de casos. Acá podemos estar hablando del tema de coordinación a nivel interinstitucional. Por ejemplo, con las unidades de resolución alternativa de conflictos que tiene el organismo judicial, derivando los conflictos también a toda la propuesta que se tiene con facilitadores judiciales que ayudan a aplicar métodos alternativos de resolución de conflictos para realmente darle una respuesta a la víctima. El segundo nivel es descongestionar y reorganizar territorialmente la respuesta penal mediante salidas alternas y otros procedimientos. ¿Qué procedimientos estamos hablando? Pues como lo mencioné en un principio, la importancia de aplicar y de resolver de forma temprana los conflictos desde métodos alternativos de resolución de conflictos o desde medidas desjudicializadoras. Y aquí es un elemento importante porque se debe aplicar y se debe retomar los intereses de la víctima, que tiene que ver con una justicia restaurativa. El tercer nivel es priorizar delitos de alta incidencia,
que tiene que ver con una respuesta oportuna y eficiente. Como pudimos ver en la primera diapositiva, existen delitos pues con alta recurrencia que las víctimas necesitan una respuesta eficiente y una respuesta inmediata. Hay casos, por ejemplo, de violencia contra la mujer en algunos elementos que he estudiado, de que para dar respuesta se tarda de 2 a 3 años. Y este es un gran problema para las víctimas. Y el tercer nivel lo que significa es priorizar los casos para poder acompañar a las víctimas de una forma eficiente. El cuarto nivel tiene que ver con persecución penal estratégica. Solo si me regresan al anterior, por favor, que tiene que ver con persecución penal estratégica. Acá, pues se tiene que operacionalizar basado en análisis criminal con enfoque territorial, orientada a fenómenos, mercados y economías criminales. Esto significa, siguiente, esto significa el cuarto nivel. Cuando hablamos de persecución penal estratégica, estamos hablando de identificar fenómenos criminales, mercados criminales, economías criminales y estructuras criminales. Esto se desarrolla en el nivel 4 con las personas que están dentro del Ministerio Público, iniciando con los fiscales regionales que tienen dentro de su función elaborar y establecer planes de persecución penal estratégica con evidencia, con delitos recurrentes. Además, acompañado por el fiscal distrital, que tiene como objetivo dirigir la acción penal. Y el tercer elemento es el tema de la comunidad. En este sentido, la comunidad puede aportar al tema del mejoramiento de a mejorar e identificar las dinámicas delictivas. Este tema no va solo, sino siguiente. Esta propuesta no va sola, sino que va acompañada de 10 elementos. Como lo mencioné al principio, la víctima es uno de los elementos esenciales dentro de este proceso que pretende articular de mejor forma y de una forma eficiente el sistema penal. Por ejemplo, se tienen que revisar los sistemas de atención a la víctima, que va desde la Oficina de Atención Permanente, la Oficina de Atención a la Víctima, las redes de derivación, los sistemas independientes que se tiene en relación a atención de la víctima, MAIMI, MAIJU y MAINA. Muchas gracias. Se le ha concluido su tiempo. Vamos a pasar a la segunda fase de preguntas y respuestas, para lo cual le voy a ceder el micrófono al decano Cordón. Buenos días, magíster Méndez. Yo quisiera que terminara, porque se quedó a media idea en los elementos, y dentro de eso me gustaría ahondar un poco más en la propuesta estratégica que usted plantea en la resolución temprana del conflicto. Usted comenzó su intervención hablando de la necesidad de gestionar el conflicto como una forma de responder, digamos, de incrementar la eficacia del Ministerio Público, de responderle a la víctima en ese deber de restauración y de reparación. Si pudiera terminar la presentación y ahondar en este aspecto que me parece es en buena medida el eje de su plan de trabajo. Gracias. Gracias, doctor. Hablando del tema del primer nivel, que es resolver de forma temprana los conflictos, es muy importante retomar la coordinación interinstitucional. Y de esta coordinación interinstitucional se debe recordar que existen mecanismos o existen formas en las cuales el Ministerio Público, desde la Oficina de Atención Permanente, puede derivar los casos. Hay casos que no son penales y que se deben de gestionar de una forma eficiente. Por ejemplo, con conciliaciones y con mediaciones, que son conflictos que pueden abordarse desde diferentes espacios a nivel comunitario. En el segundo elemento, el despliegue territorial. Cuando hablamos de despliegue territorial, lo que implica es no generar más estructura, porque la estructura está conforme a la inversión, a los planes y demás. Lo que significa el tema de despliegue territorial es la revisión delictual que se tiene dentro de cada uno de los departamentos y municipios. Por ejemplo, revisando el informe, el tercer informe de la segunda gestión, existen fiscalías municipales que no tienen acciones. ¿Qué significa no tener acciones? No tener acciones en temas de resolución de conflictos,
criterios de oportunidad o incluso el tema de investigación criminal que no se han podido generar. El tercer elemento es la actualización del sistema, y cuando hablamos del tema de la actualización de la herramienta electrónica que ahora es Astrea, lo importante de esto es poder o tener la posibilidad de incluir herramientas tecnológicas modernas como la inteligencia artificial, pero para el tema de consultas de jurisprudencia, para el tema de consultas de buenas prácticas, porque es importante que las y los fiscales identifiquen buenas prácticas en temas de persecución penal, en temas de salidas alternas e incluso en temas de reparación digna y transformadora para la víctima. Además, cuando hablamos del tema del enfoque de política criminal, pues estamos hablando de los 4 elementos que se proponen para una gestión eficiente del conflicto, que tiene que ver con una primera intervención en relación a coordinaciones efectivas hasta llegar a un cuarto elemento que es persecución penal estratégica para poder desarticular estructuras criminales. El quinto elemento, estamos hablando de profesionalización, que es uno de los elementos que contempla la ley orgánica del Ministerio Público. Y cuando hablamos de profesionalización, estamos hablando de seguir fortaleciendo la unidad de capacitación. Al día de hoy tenemos herramientas electrónicas que son muy buenas y que se pueden seguir desarrollando. Además, el intercambio que se puede tener con distintas unidades de capacitación a nivel nacional. El quinto elemento, que es la gestión por resultados. Señora secretaria. Gracias. Hablando de la gestión por resultados, usted señaló que la eficiencia del Ministerio Público realmente se medía en un 35% porque el 65% correspondía a desestimaciones, ¿correcto? En este caso, hablando de la reducción de la impunidad, que es uno de los ejes de trabajo de su plan, de la persecución penal estratégica y del fenómeno criminal, de los mercados criminales y demás, si tuviéramos que situar al Ministerio Público en un diagnóstico de la reforma procesal a la fecha, digamos, ¿cuál sería la meta, en este caso el reto mayor en este tema para el Ministerio Público? Gracias, doctora. El reto mayor para el Ministerio Público, primero, es que se tendría que revisar el índice delictual de estructuras criminales. Esto se logra mediante la sistematización de información, y esta sistematización de información es la que tiene que proveer cada una de las fiscalías, tanto distritales como municipales. Y a partir de esta evaluación se podrían hacer interconexión de fenómenos, interconexión de causas, para poder generar realmente un espacio de análisis y tomar decisiones, sobre todo, para que el Ministerio Público sea eficiente y eficaz, pues ya lo dice la ley orgánica del Ministerio Público. Es necesario desarrollar y hacer una evaluación de las estrategias de investigación criminal que se están desarrollando dentro del Ministerio Público, que tiene que ver con el tema de actualización del sistema, que tiene que ver cómo las unidades de análisis están ingresando datos, cómo se están desarrollando los mapas criminales, pero sobre todo cómo se está articulando a nivel territorial el tema de la investigación criminal y cómo a nivel territorial se pueden hacer coordinaciones intradepartamentales para poderle dar seguimiento al proceso. Muchas gracias, decano Maldonado. Gracias, buenos días, licenciada Méndez. Usted hablaba de los métodos alternos, por decirlo así, de terminación temprana. Con esto tengo, bueno, una pregunta que son dos, básicamente. Una, ¿qué opina usted sobre la aplicación de la ley de aceptación de cargos? Que si bien es fue una facultad pues del imputado, hay una percepción de que ha sido presionado para llegar a esta finalidad desde el mismo Ministerio Público. Y dos, sobre la aplicación de la facultad de reserva del caso, ¿verdad? En ciertos procesos, y sobre todo los que han tenido impacto mediático que ha realizado el Ministerio Público. ¿Cuál sería su postura de llegar a ser electa fiscal general?
Con el tema de aceptación de cargos, les voy a hablar un poco de la experiencia desde la visión de violencia contra la mujer. En este sentido, he escuchado bastante a algunos defensores públicos en donde han mencionado que la aceptación de cargos vino a erosionar el sistema penal porque ya no se llega al debate y esto implica un tema de publicidad, implica un tema de concentración de funciones, entre otros. Desde el tema de aceptación de cargos y violencia contra la mujer, que es uno de los delitos más recurrentes y en los cuales se ha estado aplicando de una forma continua la aceptación de cargos, uno de los problemas es el tema de la reparación. Recordémonos que el Ministerio Público pues se debe a las víctimas y por lo tanto debe de existir una reparación digna. Cuando hablamos de la aceptación de cargos, hay muchos problemas en este sentido porque la reparación solo se está dando como reparación económica, cuando la satisfacción de las necesidades e intereses de las víctimas es multifacética, que viene desde atenciones psicológicas, desde fortalecimiento a nivel económico, entre otras. Entonces, mi posición con el tema de aceptación de cargos es que es un procedimiento especial, que está regulado. En principio es legal. Lo que debe reformularse y lo que debe de trabajarse es la forma en la cual se está reparando de forma proporcional al hecho en la aceptación de cargos. Con respecto al tema de la reserva pues está legalmente constituida, está en el Código Procesal con la reserva de los datos cuando las personas que están, o que están brindando información al Ministerio Público se sienten amenazadas, se puede reservar de forma temporal la información y el siguiente indicador es la reserva que se tiene que dar con respecto a los 10 días y que si el Ministerio Público considera pertinente, se puede estar ampliando de una forma consecutiva. En este sentido, es importante retomar que la reserva, pues, es legal, pero sí se debe regular porque la reserva del caso no debe limitar derechos constitucionales, no debe limitar el acceso a la información, no debe limitar los principios de derecho de defensa. Desde mi función, pues es importante como Ministerio Público ver cómo se está utilizando la reserva como un tema de obstaculizar la justicia. Muchas gracias, decano Ruano. Gracias. Buenas tardes, señora postulante. Usted manifiesta dentro de su plan de trabajo política de transparencia. ¿En qué consisten esas políticas que pretende implementar? Sí, gracias, doctor. Cuando hablamos de políticas de transparencia, primero es cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley de Acceso a la Información Pública tiene más o menos entre 15 y 26 indicadores que son necesarios cumplirlos. Dentro de esto está el tema del presupuesto, está el tema de la cantidad de personas. Claro, hay algunos puntos de la Ley de Acceso a la Información Pública que está bajo reserva, que es un tema de protección. Pero las políticas de transparencia tienen que ver también con la posibilidad que la ciudadanía pueda acceder a información clara y a información transparente. En este sentido, estoy hablando muy puntualmente de elaborar o de crear mapas que tienen que ver con la gestión por resultados de los ingresos y los egresos, cuántas salidas hay, cuántos acuerdos reparatorios, cuántas medidas de desjudicialización, cuántas medidas victimológicas desde el tema de aceptación de cargos se puedan aplicar. Entonces, cuando hablo de transparencia, es hablar de fortalecimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 2, de crear mapas que se pueda identificar los ingresos y los egresos versus la eficacia y la eficiencia que puede tener el Ministerio Público. Muchas gracias, decano Lepe. Gracias, señora Presidente. Maestra Méndez Bielman, veo que su conocimiento técnico e institucional es bastante amplio y su presentación bastante elocuente, pero me gustaría que pudiera destacarnos cuáles
según su consideración hoy en día, el reto institucional más grande que enfrenta la Fiscalía General? Bueno, el reto institucional, ay, perdón, es que, oye, perdón, el reto institucional que enfrenta ahora la Fiscalía es no poner a la víctima en el centro. Esto significa que las víctimas de diferentes hechos delictivos tienen que tener información de su caso. Segundo, insisto mucho en el tema de la reparación, porque estamos hablando dentro del proceso penal dos tipos de reparación. De dos tipos de justicia: justicia restaurativa y justicia retributiva. Y cuando hablamos de justicia restaurativa, estamos hablando de repararle el daño a la víctima. Y esto implica contar con mecanismos eficientes para que la víctima se sienta confiada, se sienta segura y además pueda decir el sistema en general de justicia: sí me está resolviendo mi caso, sí me presta atención. Y además, con el tema de la justicia restaurativa, pues es reparar el daño a las víctimas de un hecho. Ese es uno de los principales elementos que se tienen que reconstruir, que es el tema de la confianza y también el tema de poner a la víctima en el centro y que la víctima pues sea parte del proceso, porque, por ejemplo, platicando en algunas investigaciones o en algunos procesos que he desarrollado, en algunos lugares a nivel municipal, pues habían estado mencionando siempre insisto, en el tema de violencia contra la mujer, de que solamente se aceptaban 5 denuncias de violencia contra la mujer, y como la víctima que llegó era la sexta, ella tendría que venir al día siguiente. Entonces, no podemos seguir generando esa desconfianza dentro del sistema. Recordémonos que las víctimas dentro del sistema penal, los niveles de pobreza son muy altos. Y, por ejemplo, ir a una fiscalía, que ahora hay fiscalías municipales, que no nos atiendan en nuestro idioma, además que nos trasladen el caso, porque es ejemplo, ¿verdad? En la Fiscalía Municipal no hubiera Fiscalía de la Mujer, tiene que ir y trasladarse a la cabecera departamental. Y esto implica muchas veces suspensiones de declaraciones, el tema económico, porque si las personas que atienden a la víctima no están, la víctima inmediatamente tendría que programar otra sesión para poder subir a la cabecera y poder ejercer la acción muy puntual. Entonces, resumiría las necesidades en general de poner a la víctima en el centro del proceso penal. Muchas gracias. Con eso vamos a dar por finalizada su entrevista. Le agradecemos su tiempo. La van a acompañar. Muchas gracias.